Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy sábado 10 de enero de 2026, titulada Vida y Muerte. Vamos a orar para empezar este repaso. Bondadoso Padre Celestial, venimos ante usted con corazones agradecidos y dispuestos a aprender. Al comenzar este repaso, le pedimos que su Espíritu Santo nos guíe, ilumine nuestra mente y pueda abrir nuestros entendimientos para comprender su palabra. Padre, ayúdanos a dejar a un lado las distracciones, las preocupaciones y todo aquello que nos impiden escucharle. Permita que este estudio fortalezca nuestra fe, pueda renovar nuestra esperanza y pueda transformar nuestra forma de vivir cada día. Que Cristo sea el centro de este repaso y que todo lo que aprendamos nos acerque más a usted y nos prepare para vivir conforme a su voluntad. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Vivimos en un mundo donde el valor de la vida suele medirse por el éxito, la productividad o el bienestar momentáneo. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos invita a mirar más allá de lo visible y a reflexionar con honestidad sobre el verdadero significado de la vida. Esta lección nos conduce a que examinemos nuestras motivaciones, nuestras prioridades y la manera en la que nosotros enfrentamos los desafíos inevitables del camino cristiano. Al iniciar este repaso, no lo hacemos solo para adquirir conocimientos, sino para permitir que el Espíritu Santo nos confronte y nos guíe. Hoy abrimos nuestra Biblia con el deseo de aprender cómo una vida entregada a Dios puede mantenerse firme, con esperanza y con propósito, aún en medio de la incertidumbre que este estudio nos ayude a que podamos reenfocar nuestra mirada en Cristo y a renovar nuestro compromiso con Él. La lección estudia qué significa vida y muerte desde la perspectiva bíblica. Nos enseña que la muerte no es parte natural de la vida, sino un enemigo que entró por el pecado. Cristo venció la muerte con su propia muerte y su resurrección, y nos ofrece una liberación a los que viven con miedo de morir. El apóstol Pablo veía su propia vida terrenal como una oportunidad para servirle a Cristo y su muerte como ganancia eterna. El texto para memorizar se encuentra en Filipenses 1:21, que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este texto resume toda la lección de la semana. Pablo declara que su vida tiene un solo centro: Cristo. Cada decisión, cada sacrificio y cada esfuerzo está orientado por Dios. Por eso, la muerte no representa una pérdida ni un final trágico, sino una ganancia, porque significa descanso y la seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús. Vivir es reflejar a Cristo en nuestras palabras, acciones y decisiones diarias. Morir es confiar plenamente en las promesas de Dios, sin temor, porque nuestra esperanza no termina aquí. ¿Qué significa en la práctica diaria el vivir en Cristo? ¿Cómo cambia nuestra verdad, la manera de enfrentar el sufrimiento? Este versículo nos invita a evaluar para quién y para qué estamos viviendo y a renovar nuestra entrega total a Cristo hoy. Otra lectura bíblica sugerida para el estudio de esta semana son varios libros, y se lo voy a ir leyendo uno a uno. Y la primera se encuentra en Filipenses 1 del 19 al 30, donde Pablo expresa su confianza absoluta en Cristo, tanto en la vida como en la muerte. Vivir es servirle a Cristo. Morir es ganancia porque asegura la eternidad con Él. El pasaje
destaca que la vida cristiana incluye sufrimiento con propósito y un llamado a vivir de manera digna el Evangelio. Vivir para Cristo da sentido a la vida y esperanza frente a la muerte. En 1 Corintios 4, del 14 al 16, Pablo habla como padre espiritual, exhortando con amor y ejemplo. No busca avergonzar, sino formar discípulos que imiten a Cristo. La vida cristiana se aprende observando y siguiendo ejemplos piadosos. En 2 Corintios 10, del 3 al 6, aunque vivimos en el mundo, nuestra lucha no es carnal. Dios nos da almas espirituales para vencer pensamientos y actitudes contrarias a su voluntad. La verdadera vida espiritual se libra en la mente y en el corazón. En Juan 17, del 17 al 19, Jesús ora por sus discípulos para que sean santificados en la verdad. Aunque están en el mundo, no pertenecen a él. Su vida tiene una misión divina. Vivir en la verdad de Dios nos prepara para la misión y para la eternidad. En Miqueas 6:8, Dios resume su voluntad en 3 acciones: en practicar justicia, en amar y misericordia, en humillarse ante Dios. La vida que agrada a Dios se refleja en cómo nosotros tratamos a los demás y cómo caminamos con Él. En Hechos 14:22 se afirma que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. La fe madura en medio de las pruebas. La dificultad no niega la vida cristiana, sino que la fortalece. La vida en Cristo no evita el sufrimiento ni la muerte, pero les da sentido, le da esperanza y le da victoria. Quien vive para Cristo puede enfrentar la muerte sin temor, porque su esperanza está segura en Él. ¿Cómo vive tu fe hoy? ¿Tal como Pablo, para honrar a Cristo con tu vida? Tu actitud hacia la muerte, no como un final, sino como ganancia en Cristo si confiamos en Él. Nuestra misión cristiana es aprovechar cada día para compartir el Evangelio y fortalecer la fe propia y la de otros, la vida y la muerte a la luz del Evangelio. Con frecuencia se afirma que la muerte es una parte natural de la Biblia, pero la Biblia presenta una verdad distinta. La muerte es una intrusa, una consecuencia del pecado y el opuesto a la vida. Las Escrituras la definen claramente como un enemigo, uno que mantiene a la humanidad esclavizada por el miedo. Sin embargo, en Cristo ese enemigo ha sido derrotado. Su muerte no fue un fracaso, sino el acto decisivo que quebró el poder del mal y liberó a los creyentes del temor a morir. El apóstol Pablo entendía esta realidad con profundidad, con profunda claridad. Aunque estaba dispuesto a entregar su vida por Cristo, su esperanza no descansaba en este mundo, sino en la certeza de la vida eterna. Y por eso, mientras Dios le concediera aliento, su mayor anhelo era honrar a Cristo y anunciar el Evangelio, ya fuera mediante su vida o incluso por medio de su muerte. Su testimonio no quedó limitado a un lugar o a un tiempo. A través de sus cartas, su voz siguió hablando a generaciones y a comunidades que él nunca conoció en persona. Esta verdad nos recuerda a nosotros que la vida es breve y es valiosa. Cada día representa una oportunidad para dejar una huella que trascienda los temporal y pueda edificar el reino de Dios. Ese impacto no se mide solo por lo que hacemos individualmente, sino también por cómo nosotros promovemos la unidad en la fe.
fortaleciendo a la iglesia para que crezca en madurez espiritual. Precisamente este llamado a vivir en unidad y con propósito fue una de las razones principales por la que Pablo escribió a los filipenses. Mis queridas familia en Cristo, al nosotros mirar esta lección somos confrontados no solo con una verdad teológica, sino con una decisión personal. Cada uno de nosotros está viviendo una historia que algún día llegará a su final terrenal. La pregunta no es cuánto tiempo tenemos, sino para qué estamos usando el tiempo que Dios nos concede. Hoy el llamado es claro y cercano. Vivir con intención espiritual. No vivir a media, no vivir distraído, no vivir solo para lo urgente, sino para lo eterno. Dios nos invita a entregar nuestros planes, nuestras prioridades y aún nuestros temores, para que Cristo pueda ser el centro real de nuestra existencia. Este llamado es para todo. Para quienes están cansados y necesitan recordar que su vida tiene propósito. Para quienes enfrentan pruebas y necesitan afirmar su esperanza. Para quienes han vivido para sí mismos y hoy sienten el deseo de empezar de nuevo. Que al cerrar este repaso, cada corazón pueda decirle en silencio: Padre, tome mi vida hoy, úsela para su gloria, mientras espero con confianza el día en que sus promesas se cumplan en mi vida. Que nuestra vida desde hoy sea una respuesta fiel al amor de Cristo. Amén. Así es, mis queridos, que esta oración no se quede solo en palabras, sino que se pueda convertir en una entrega diaria, que el Señor pueda tomar nuestra vida tal como está, la transforme con su gracia y la use para reflejar su amor en cada lugar donde nosotros nos encontremos. Mientras esperamos con confianza el cumplimiento de su promesa, que vivamos con fe, que vivamos con esperanza y con fidelidad, sabiendo que cada día en sus manos tiene un valor eterno. Que Cristo sea glorificado en nosotros hoy y siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por el privilegio que tenemos de estudiar cada día su palabra y por recordarnos que nuestra vida solo tiene sentido en usted. Hoy ponemos en sus manos todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros temores y nuestra esperanza. Padre, tome nuestra vida y úsela para su gloria. Enséñenos a vivir con fe. En medio de las pruebas, Padre, con valentía frente a las incertidumbres y con amor en cada acción. Quite de nuestros corazones el temor y llénenos de la paz que solo nace de confiar en sus promesas. Mientras esperamos el día que veremos cumplida la esperanza eterna, ayúdenos a serle fieles, a caminar en unidad y a poder reflejar a Cristo en nuestros hogares, en nuestras iglesias y donde quiera que vayamos. Gracias, Padre, por el regalo de su santo sábado, día de descanso, de comunión, de esperanza. Ayúdenos a disfrutarlo en su presencia y a renovarnos en su amor. Todo lo ponemos en sus manos para que, confiando siempre en su gracia y en su amor. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, no se olviden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pase un feliz y bendecido sábado. Dios les bendiga. Recuerde, nos vemos mañana.